venir a cubrir la rueda de prensa. En primer lugar, queremos hacer pública la expulsión definitiva y, por consiguiente, la pérdida de condición de afiliada a Izquierda Unida de doña Ceferina Peña. Como todos sabréis, a finales de junio se inició un expediente sancionador por los motivos que todos ya conocéis, no hace falta que volvamos atrás. Y habiendo pasado los últimos 30 días que ya tenía para presentar recursos, pues no lo ha presentado, dando por buena la sanción. Y bueno, en cumplimiento, leo más o menos literalmente lo que dice la notificación del Consejo Provincial, pues en cumplimiento del artículo 13c de los estatutos de esta organización, por resolución sancionadora y firme de los órganos competentes de Izquierda Unida, en este caso el órgano que abre expediente es la Asamblea Local de la Línea, que no se diga luego que ha sido el provincial el que la ha expulsado, ni el Consejo Andaluz, sino que es la Asamblea Local. Y a partir de hoy, pues bueno, esta persona queda desligada totalmente de la organización, así que ya tiene vía libre para hacer políticamente lo que le plazca. Y por nuestra parte, pues únicamente se hablará de ella por su gestión dentro del equipo de gobierno municipal. Y en segundo lugar, pues como todos sabéis, desde hace años en Izquierda Unida venimos alertando de nuestras sospechas sobre un posible sobrecobro en el servicio de alcantarillado por parte de Aqualia. Asimismo, hemos alertado estas semanas atrás a la ciudadanía de la línea por el posible incremento en la factura del agua por el cambio de contador. Como sabéis, están cambiando los contadores del calibre 13 al 15 sin informar previamente a los ciudadanos. Y bueno, desde hace años venimos pidiendo que el ayuntamiento cumpla con su obligación al respecto, que no es otra que fiscalizar y auditar a la empresa Aqualia. Es por eso por lo que en Izquierda Unida, como ya hemos dicho anteriormente y hicimos público, pues vamos a empezar una campaña en un corto plazo de tiempo en la que vamos a recoger firmas para pedir esta auditoría y a la vez informar a los ciudadanos a pie de calle. Ya os hemos entregado un pequeño dossier de las últimas notas de prensa que hemos mandado a Izquierda Unida sobre este tema. Y bueno, con esto lo que queremos dejar claro es que nuestro interés por clarificar todo esto no es por el calentón de un día, sino que desde Izquierda Unida venimos desde hace años denunciando estas sospechas que tenemos, ya que cada movimiento que se hace desde esta empresa pues lleva consigo una serie de perjuicios contra las arcas municipales y contra el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas de la línea. Hasta que no se aclare este tema, pues seguiremos insistiendo sin descanso a nivel local. Y aunque este tema también se llevará a la plataforma social del campo de Gibraltar, ya que pensamos que si estas prácticas se están llevando a cabo aquí en la línea, pues es más que probable que se puedan estar llevando también en más ayuntamientos de la comarca. Sin ir más lejos también, mañana martes a las 7 de la tarde vamos a tener aquí en este local de Izquierda Unida una asamblea abierta, no solo para los simpatizantes y los militantes de Izquierda Unida, sino para todos los vecinos y vecinas de la línea que tengan interés sobre el tema y quieran informarse. No mencionas que la plataforma a la que te refieres es una plataforma a nivel de la comarca. Sí, la plataforma social del campo de Gibraltar. En relación con este tema, pues también decir que esta mañana varios miembros de Izquierda Unida, los que estamos aquí presentes, hemos mantenido una reunión con el señor alcalde en el que le hemos informado de nuestras sospechas y
se le ha pedido que haga pues lo que venimos pidiendo desde hace años, como he dicho antes, y no se nos hace caso, que es una auditoría, una fiscalización de Aqualia. Y que ponga pie en pared y actúe en este sentido, con dos objetivos. Por un lado, que se depuren responsabilidades, no es que en Izquierda Unida queramos ir contra nadie en particular, pero si se han cometido irregularidades, que se depuren responsabilidades. Y por otro lado, pues que se puedan obtener recursos para el ayuntamiento y que los ciudadanos y ciudadanas de la línea pues puedan verse favorecidos de alguna manera. Ahora mi compañero Javier pues entrará en detalle del porqué de nuestras sospechas y bueno, también comentará el contenido de la reunión que hemos mantenido con el alcalde. Al término de la reunión con el señor alcalde, pues hemos quedado emplazados a reunirnos dentro de un mes, que es el plazo que hemos dado para que nos diga si el ayuntamiento va a tirar de la manta o por el contrario será Izquierda Unida quien tome las medidas que haya que tomar con los medios que disponemos. Mi compañero en Izquierda Unida llevamos bastantes años luchando con el tema del posible sobrecobro en la tasa de alcantarillado. ¿De dónde nacen estas sospechas? Para nosotros creemos que es bastante fundada. En el 29 de diciembre del año 2000 se firma un acuerdo entre el Ayuntamiento de la Línea y la empresa Aqualia para prorrogar hasta 2025 el acuerdo sobre el servicio de alcantarillado y se pone una tasa de, en aquella época, 200 millones de pesetas, lo que al valor actual sería 1.202.000 euros. Cuando yo llego a ser concejal el año 2012, sustituyendo a Andrés ya me había pasado, porque Andrés traía una lucha con Aqualia por otro tema desde hacía bastante tiempo, me había traspasado toda la documentación que tenía. Y yo observo cómo, a pesar de que en el pliego de condiciones, en concreto en el artículo 22, había la posibilidad que Aqualia pudiera solicitar un aumento de la tarifa, porque, por ejemplo, fíjese que hace 25 años, pues una de las cosas lógicas es que el IPC habría que actualizarlo cada año. Yo observo cómo en el tema de depuración 3 veces había solicitado este aumento de tarifa y se exige mediante el convenio firmado, se exigía que esta petición fuese razonada y que tuviese el visto bueno de los técnicos municipales. Sin embargo, en alcantarillado, en el año 2012, es decir, 12 años después de haber firmado el acuerdo, nunca jamás Aqualia había pedido que se actualizaran los precios. Yo, sabiendo que Aqualia no es ninguna ONG, la verdad es que extraña, y empieza a hacer indagaciones. Entonces, nosotros llegamos al convencimiento de que Aqualia no respeta el límite de 200 millones de pesetas o el 1.202.000 euros, sino que consideraba que todo lo que se cobraba era tarifa, cuando no es así. O sea, nunca, por ley, nunca un servicio puede superar el costo estimado. Es decir, yo empiezo a sospechar que efectivamente se está cobrando más dinero del que se debiera. Por ello, fuimos a ver a la máxima autoridad económica del ayuntamiento, que era el interventor, máxime cuando llega a nosotros, llega un documento que es verdad que no está firmado, por tanto es apócrifo, pero que es un documento que rueda por muchos sitios, en el que es un informe de fiscalización, y venía a coincidir con nosotros, con nuestro planteamiento prácticamente en la totalidad. Nada más que una discrepancia en que él hablaba de dinero cobrado y nosotros nos referíamos a dinero facturado, porque nosotros pensamos que Aqualia es exigible todo lo que ha facturado, porque si no lo ha cobrado, medios tiene para cobrarlo. Pero en la práctica venía a darnos la razón
a 100%, con lo cual nosotros todavía nos ratificábamos mucho más en nuestra idea. Se le manda por parte del ayuntamiento, nosotros a partir de ahí en cada pleno pedíamos la fiscalización de Aqualia. Tanto es así nuestra asistencia que lo habíamos pedido por escrito, por notas de prensa, y en cada pleno yo no terminaba un pleno sin que en el ruego y pregunta terminara hablando del tema Aqualia. Hay un momento en que el señor Espada se compromete a fiscalizar todas las concesiones, no solamente Aqualia, sino todas las concesiones. Lo cierto y verdad es que terminó la legislatura y nosotros nunca jamás tuvimos noticias de la famosa fiscalización. Y en el tema de Aqualia, además, hay otro tema, aparte del posible sobrecobro. Nosotros también creemos que incluso el mismo contrato firmado en diciembre del año 2000 pudiera ser nulo de pleno derecho desde el primer momento. ¿En qué nos basamos para decir esto? Antes, en agosto, se había hecho un concurso para adjudicar el servicio. Y se pedían, básicamente, las peticiones del ayuntamiento eran dos. Un canon inicial de 1.200 millones de pesetas y un canon anual de 30 millones de pesetas. Es decir, Aqualia tendría que pagar por el canon inicial 1.200 millones de pesetas y anualmente tendría que pagar 30 millones de pesetas. En el acuerdo que se firma en diciembre, es decir, 5 o 6 meses después, ese canon, el canon inicial de 1.200 pasa a 1.000 millones, ya se rebaja a 200 millones, pero la rebaja más grande es que el canon anual, que era de 30 millones, pasa a ser 5 millones, es decir, hay una rebaja del 85%. Eso es razón suficiente, según el artículo 159, apartado E de la Ley de Contrataciones de las Administraciones Públicas, para que se declare nulo, puesto que no puede haber una rebaja sustancial, es decir, porque podía ser objeto de una trampa, es decir, yo pongo unas condiciones que no puede asumir nadie y luego se la doy a quien se la quiero dar a mucho menor precio y sin que los demás, por un procedimiento negociado, sin que las demás empresas tengan la más mínima opción. Nosotros creemos que incluso aún a día de hoy se podría rescatar el servicio de alcantarillado. Aparte de esto, porque de la cual podríamos estar hablando muchísimo, en los pliegos de condiciones no se cumple. Hemos tenido ocasión de verlo ahora con las lluvias, lo de limpieza de invernales que tanto va a hablar. Pero es que tampoco creemos que el personal que esté trabajando en los dos servicios, porque son dos servicios, uno es abastecimiento y otro es alcantarillado, el personal que esté trabajando es el personal que ha figurado en los pliegos de condiciones. Si esto es así, sería un engaño, puesto que el precio del recibo, entre otras cosas, se calcula en base a los gastos que va a tener la empresa. Y uno de los gastos más importantes es el gasto de personal. Si resulta que el número de personas que están trabajando no son las que figuran en el pliego de condiciones, se estaría también estafando a los ciudadanos, porque se le está cobrando para un personal que no está trabajando. Todo esto y bastantes cosas más se le hemos puesto esta mañana en conocimiento del alcalde, porque creemos que era necesaria una lealtad institucional. O sea, lo primero que queríamos es, oiga, nosotros sospechamos esto. No le pedimos ni siquiera que comparta nuestro criterio, lo que sí le pedimos es que fiscalice la labor de Aqualia durante todo este tiempo. Él nos viene a decir que ya hay un hándicap, que es que desde 2015, al pasar a mancomunidad, él puede fiscalizar desde el año 2001 hasta el año 2014, en 2015. Entonces, claro, esta mañana me ha despertado serias dudas, ¿no? Entonces, ¿por qué aquello se tramitó con tanta urgencia? Porque es que se tramitó por vía de urgencia. No entiendo por qué había tanta urgencia, ¿no? En cualquier caso, le hemos pedido que afronte el compromiso, al menos, de fiscalizar y de auditar el periodo comprendido entre 2001 y 2014. Ya nosotros intentaremos, por nuestra representación en Mancomunidad, de llevar esto que estamos exigiendo aquí, llevarlo también a Mancomunidad. Y básicamente eso es lo que os queríamos transmitir y quedarnos a vuestras preguntas, ¿no? Sí,
No, no, en realidad, El micro, si podéis pasarlo. en realidad hay tres cosas que lleva esta empresa. Alcantarillado, depuración y agua. Hay alguna información que creo que se ha dado a los medios de que calculan que en breve va a haber un incremento de lo que se va a pagar de un 30 y tanto por ciento. Además, el problema que ha informado mi compañero Javier, el más gordo, el más serio y el que más nos podemos agarrar, porque hay agarraderos suficiente como para demostrar de que ese contrato es leonino, en la medida de que se le da a una empresa determinada y hay una sustancial rebaja que no sabemos si forma parte del 3%, si tiene algo que ver aquí en lo de arriba o si hay algo por medio. Pero algo raro ha pasado. Y algo raro está pasando cuando nadie le quiere meter mano a la fiscalización y cuando eso puede realmente favorecer que haya un beneficio tanto para las personas que pagamos por tener los servicios como para el propio ayuntamiento. Sospechamos, y yo creo que con bastante razón, que el hecho de que eso haya pasado a la Mancomunidad es para hacer una maniobra de despiste y porque ya ellos no pueden intervenir, por lo menos en ese plazo concreto, ¿no? Porque le han pasado no solamente el servicio, sino la competencia de cualquier conflicto que haya desde el momento que está ahí. A partir de ahí, le hemos expuesto también al alcalde que la depuración es un robo normal, ¿no? Un robo, claro. O sea, y lo es incluso antes de que estuviese terminada la depuradora, que ya se empezó a cobrar el de la depuración, antes de terminar y antes de estar en servicio. Pero es que cuando se ha puesto en servicio, hay bastantes rumores y bastante evidencia de que por allí pasa tan solo una pequeña parte de lo que se echa en la tubería, entre otras cosas porque hay tuberías que no llegan. Y entre otras cosas porque no siempre funciona la maquinaria que impulsa la porquería hacia arriba. Entre otras razones porque llega la depuradora y sale directamente de cómo llega. O sea que también hay un problema de depuración que tampoco se fiscaliza. Y en el tema del alcantarillado, pues ahora van a cambiar el sistema, porque actualmente se está pagando en función teóricamente del valor catastral, pero con mucha manga ancha y con mucha libertad para que sea cualidad solamente la que decide, y se da la paradoja de que hay quien con un mismo consumo paga 150 y otras personas con una vivienda parecida y con un pérdida de consumo pues le va de los 100 euros. O sea, algo está pasando ahí también en ese tema. Ya ha habido varias personas que han reclamado y se ha justificado diciendo que había se habían cambiado de personas, ¿eh? Entonces han regularizado un poco el tema y se ha seguido hablando. O sea que en realidad el tema de la cualidad es, evidentemente, el tema del alcantarillado, un problema, y que hay posibilidad de rescatar ese servicio, en principio sin coste, o por lo menos con un menor coste que si se mantiene el servicio, se podría evitar el incremento del recibo que va a llevar ella misma. Y además se da la paradoja, que quizás eso es lo que quería explicar mi compañero Javier, que le devuelve y os lleva a otra vez lo que se lo que era el tema del sobrecoste que va a tener de manera inversa como debiera ser, porque van a pagar más aquellas personas que tienen menos consumo que otras muchas que tienen un menor consumo. ¿No es así? No. Exactamente no. Entonces, ¿se lo explicas tú? Que te vas a trabajar. Ahora se quiere cambiar, como bien ha dicho Andrés, el concepto hasta ahora, el concepto contributivo ahora se basa en el valor catastral de la vivienda. Evidentemente esto favorece a los que tienen, a los que somos más pobres, a los que tenemos una vivienda con menor valor catastral. En teoría estamos pagando menos alcantarillado y los que tienen una vivienda de más valor se supone que están pagando más. Es decir, que establece una especie de componente social para ayudar a los menos pudientes. Ahora eso se va a invertir, ahora se va a cobrar
de una forma que ellos dicen más justa, yo no lo discuto, que es en función, hablamos del alcantarillado, en función del agua consumida. ¿Qué ocurre? Que las personas más pobres, que antes se habían beneficiado porque se cobraba por el valor de la vivienda, eso ya desaparece y ahora se va en función del agua consumida. Normalmente los más pobres tenemos una casa de menos valor, pero consumimos más agua, porque normalmente solemos vivir más personas en esa vivienda, con lo cual se gasta más agua por ducha, se gasta más agua por poner... Entonces, a estas personas, a los más débiles económicamente, el subidón que le va a dar el recibo en el alcantarillado va a ser bastante importante. Es decir, en general, la línea 100%, cuando estaba en la oposición, hablaba de un 32%, yo estaba de acuerdo con esa declaración, pero un 32% de media. Pero lo malo es que la parte más gorda de esta subida la van a pagar los más débiles, es decir, porque al cambiarle el concepto retributivo de valor catastral al consumo de agua, evidentemente el recibo se les va a disparar. Va a haber muchas personas que van a tener problemas para pagar el recibo del agua. Entonces, es una cosa que nosotros estamos intentando, que antes que llegue esto, que se aplique, que se tenga en cuenta cuáles son las circunstancias. Que si cambiamos de la noche a la mañana el concepto retributivo, va a haber gente muy afectada y además van a ser la gente de menor poder adquisitivo. Yo quería preguntar, Lo que tú quieras. porque hay una cosa que no he entendido muy bien. En el tema del canon, o sea, vosotros lo que creéis es que la tasa se cifró en 1,2 millones de euros, ¿no? Y creéis que Aqualia no está cobrando eso, sino que está cobrando por encima de 1,2 millones de euros. Vamos a ver. En función de por eso es lo que... Sí, yo te lo explico. Se fija una tasa de 200 millones de pesetas, pero no se establece ninguna fiscalización para saber si Aqualia realmente está cobrando 200, está cobrando 300, está cobrando 400. Nadie fiscaliza. O sea, hay una tasa teórica de 200 millones de pesetas, pero con lo cual la suma de todos los recibos, de todos los niveles, lo que pagamos todo en alcantarillado tendría que ser 200 millones de pesetas, pero nadie fiscaliza, sino que Aqualia interpreta, ellos cobran una tarifa y todo el dinero que le entra, ellos interpretan que es suyo, aunque se supere los 200 millones de pesetas. O sea, es que nadie ha controlado nunca cuando, o sea, no hay una campana que te avise, ya hemos llegado a los 200 millones, aquí se cobraba, y quién te dice a ti que eran 200 millones y no eran 300, ni era... Es más, si alguna vez se gana este recurso, va a ser difícil devolverle al ciudadano cada uno cuánto le han cobrado de más, porque yo te puedo decir que tenían que cobrar 200 millones y han cobrado 350, por ponerte un ejemplo. Es decir, se han cobrado 150 millones más. ¿Cuánto le han cobrado de más a Rafael Moro? No te lo puedo decir. Sería un trabajo de chino. Entonces, ¿qué pretendemos nosotros? Que ese dinero que se ha cobrado de más, lo fácil sería revertirlo. O sea, la única forma que nos podemos asegurar que se revierta a todos los ciudadanos es a través de obras sociales, es decir, mejora del asfaltado, quién sabe, emplearlo incluso, ahora que se están buscando 3 millones, porque con el tema del hospital, si queréis, que el alcalde dice que es difícil, se podría enlazar con esto, ¿eh? Hacia cuál ha cobrado dinero de más, lo mismo tenemos dinero de sobra para terminar, porque además la parte más importante de esos 3 millones se la va a llevar, curiosamente, mira por dónde, Aqualia, porque hay que conectar fecales, hay que conectar el servicio de abastecimiento de agua. Yo, por lo mismo, como así de entrada, podríamos llegar a... Juan dice que no, que eso no está en presupuesto y que no es viable. Nosotros entendemos perfectamente que sí. Pero por lo menos lo intente, ¿no? Nosotros lo vemos así. Y hemos ido esta mañana, lo que hemos hecho ha sido transmitirle lo que nosotros pensamos, porque por encima de los valores de partido lo que está es intentar de buscar el bien común. Si esto saliese bien, al final la medalla se la pondría él, no va a ser Izquierda Unida, va a ser el propio alcalde quien saldría beneficiado por el tema. Una precisión, son, si eran los 200 millones de pesetas de tasa de alcantarillado al año, entiendo.
¿Cómo? Sí, Sí, vale. evidentemente. Vale. Y no, simplemente esa puntualización ya está, ya dais vosotros por hecho que se ha pasado el tope. Por otro lado, cuando te decías de la fiscalización de Aqualia, ¿qué os referís? ¿A que el ayuntamiento designe un equipo municipal de funcionarios y los ponga a pedir datos, a Mira, echar un vistazo a los libros de cuenta? En fin, ¿cómo sería esa fiscalización? Yo te lo explico. Mira, nosotros tenemos un documento que, ya te lo digo ya de antemano, no está Sí, el que constante. firmado, pero en las últimas páginas ya hay, con los datos propios de Aqualia, hasta que quien le da los datos al supuesto, al que hace este informe, es Aqualia, y sale que se han pasado en 8 millones. Después lo dejan 6 porque resulta que en depuración se supone que habían cobrado de menos. Pero estos son datos facilitados por la propia Aqualia. Pero es que además Aqualia cada año ha hecho, que es que en realidad, si se tiene voluntad tampoco es tan difícil. Aqualia cada año hacía un cierre de cuentas. Simplemente eso, el cierre de cuentas y comprobar en cuánto se han pasado de 200 millones. Y digo 200 millones a pesar de que estamos en 2015, porque reitero, nunca jamás han pedido la revisión. Es que ya es sospechoso, o sea, ¿cómo puede ser que una empresa privada no pida ni siquiera el IPC? Sin embargo, sí que lo ha pedido en depuración, claro, porque en depuración las cuentas las tenían más o menos en orden, pero en alcantarillado no es lógico que en 2012, 2013, 2014 no hayan pedido ni tan siquiera la subida del IPC, mantuviesen los precios del año 2000. Eso es increíble. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Por Izquierda Unida habéis estado vosotros tres eventos, no? ¿Él ha estado solo en la reunión? No. ¿Me puedes decir quién más la acompañó? Sí, yo pienso que sí, que no. Estábamos un abogado que va en la lista. Señor Cobo. Efectivamente. ¿Y cómo puede ser que un hombre que no lleva la lista y que no trabaja dentro del ayuntamiento? Mira, nosotros lo que queríamos y quien nos interesaba era hablar con el alcalde, como si se hubiese llevado el coro celestial. Nosotros lo que queríamos era hablar con el alcalde. Tampoco le hemos puesto, porque incluso, ¿te acuerdas que me comentaste que hubiese otra persona? A mí me hubiesen, yo iba a tiro hecho a hablar con quien tenía que hablar porque considerábamos que tenemos un libro de ruta y que hay que seguirlo 100%, es decir, hay que ir de cara y decirle nosotros vamos a hacer esto. ¿Pero le dado una explicación al alcalde de por qué estaba Cobo ahí o no la ha dado? Tampoco se la hemos pedido, él creo que ha dicho que era su amigo. Sí, que era de confianza. ¿Era de su confianza o no? Pero la verdad es que nosotros queríamos que fuera una entrevista, digamos, no multitudinaria, entre otras cosas porque había cosas delicadas que había que garantizar el tema. Entonces, en ese sentido, nos llamó la atención que uno se presentara con esta persona, pero como la llevaba él, le digo, no tenía inconveniente que se quedara, pero en principio queríamos hablar con él, o sea que porque había que tocar cosas que son especialmente delicadas, ¿no? Entonces, claro, si va allí mucha gente, pues se puede extender y al final nos puede caer la China de que si nosotros hemos divulgado el tema sin tener pruebas suficientes. Pero lo que sí le hemos dejado muy claro a Juan es que o se mueve, y que hasta ahora podemos considerar que no tiene mucha responsabilidad porque acaba de llegar, tiene poco tiempo, pero que a la medida que vaya pasando tiempo va a tener el mismo tratamiento con los demás. En la medida de que lo que estamos viendo es que fiscalice, que compruebe, que verifique. Y eso se puede hacer por lo menos durante todo el periodo que ha estado aquí. Ahora, posiblemente tendría que hacer lo correspondiente a este año, tendría que hacerlo más comunidad, pero hasta donde ha estado aquí el control del ayuntamiento tenía la obligación de hacerlo. Y además es que es obligatorio hacerlo, o sea, es que no tiene sentido de que tú fijes unas condiciones y sea otro quien la fiscalice y tú te conformes con los datos que tienes que tener. O sea, que es como muy extraño el tema, ¿no? Entonces, si eso se une junto con los problemas del agua y junto con el tema de depuración, a mí me parece que el tema es lo suficientemente gordo y grande como para que aquí una puñetera vez se tire de la junta. Hay otro tema que se me ha olvidado de comentar, que para mí también es importante, es que a pesar de ser un servicio ahora mancomunado, el recibo en la línea es más caro que en el resto de las ciudades. O sea, algo que también choca y llama la atención. Pues muy fácil. Al pasarlo a mancomunidad, se ha tenido que pagar al ayuntamiento de la línea 9 millones de pesetas. Pero normalmente los acuerdos que se firman entre los ayuntamientos y las empresas de agua suelen ser por 25 años. Al hacerlo por tan solo 12, para que coincida luego con el de saneamiento,
¿Qué ocurre? Que esos 9 millones no se devuelven en 25, esos 9 millones hay que devolverlos en 12 años. Y ese dinero, que no se nos pasa a nadie, que eso lo pagamos, de hecho nos han puesto un canon de mejora para pagar ese dinero, por lo cual el ciudadano de la línea sale todavía, por si era poco, todavía sale más perjudicado. Porque O sea, que nos dan por todos lados, no por lados. totalmente. En el tema de Aqualia, totalmente. Y ya te digo, el paso a mancomunidad ha sido para nosotros nefasto. O sea, nefasto en el sentido que te hablaban de ventajas que yo no he visto, porque se hablaba de un servicio público, incierto, lo sigue llevando una empresa que es privada, pero encima con el inconveniente de que el dinero que ha pagado supuestamente Aqualia por hacerse con el servicio nos lo va a cobrar nosotros, pero en vez de en 25 años nos lo va a cobrar en 12. Luego, evidentemente, ese dinero lo vamos a pagar nosotros en menos tiempo, luego vamos a pagar un recibo mayor. De hecho, nuestro recibo es mucho mayor que el resto de los ayuntamientos que están en mancomunidad. En la línea siempre somos referentes, pero referentes negativos. El tema es complicado, ¿no? Es complicado de tomar la decisión. Nosotros, para nosotros no es nada de concreto, no es cuestión de empezar ya. Pero está claro que Franco como alcalde en su modo va a Bueno, conocer. Franco, evidentemente, le encontrará que le enfrente al PP, que ha gobernado durante un tiempo, y enfrente no lo tiene, pero lo tiene dentro del ayuntamiento al PSOE. Perdona que insista con lo de Cobo, pero yo voy a dar mi opinión. A mí no me parece muy normal que una persona que es ajena, no es funcionario del ayuntamiento, ni es tampoco concejal, esté en esa reunión. No sé si ustedes lo vieron normal o no. Yo te digo que a mí en principio el objetivo era tener al alcalde enfrente porque queríamos jugar limpio, queríamos decirle Y de cara. y de cara, efectivamente, siempre hemos ido de cara y normalmente no la suele partir. En este caso era esto, Andrés le preguntó por la presencia y él dijo que era su abogado y su amigo. No lo entendimos muy bien porque nosotros ni lo íbamos a denunciar ni íbamos a... Pero bueno, ya te digo, para nosotros nos pudo chocar. Él dijo que pronto va a ser miembro de la corporación. Ah, amigo. Dios. Sí, Juan Franco lo dijo, que Bueno, en que la- el siguiente que está en la lista, que ya el el próximo- resto toda la gente tiene por delante. Juan Franco dice que en el próximo pleno espera que sea nuevo miembro de la corporación. Y nosotros ya te digo, lo que no queríamos que dar lugar a que por cualquier motivo se levantara y nos dejara sin poder hacer lo que queríamos, ¿no? Hombre, lo que sí tenemos claro es que lo que no puede ser que se sepa desde hace ya muchos años. Que a nosotros nos ha costado mucho trabajito conseguir documentación y haciendo pruebas hasta llegar hasta aquí. Y que los equipos de gobierno pasen olímpicamente de todas las cosas que se han hecho. Y que este gobierno municipal pase también y que